que estamos hoy estudiando, la porción del segundo libro de Samuel, capítulo 21, estamos en el verso 1. Y dice que hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Cuando la escritura dice que hubo hambre, se está refiriendo a que no había llovido, a que había una sequía total, ¿sí? Y dice que fue consecutivo. Si leemos la escritura, dice 3 años consecutivos. Es decir, fue una sequía total, año tras año, que no llovía. Y cuando no llueve, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al faltar el agua, la producción no hay producción, los animales se mueren, los víveres suben de valor, tienen un alto costo, ¿verdad? Y esto nos indica que el Todopoderoso cerró los cielos como señal de castigo. Muchas veces nosotros ignoramos qué está pasando en una nación, ¿sí? Veamos qué dice la Torá, veamos qué dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 11, versos 16 y 17. Vamos a ver lo que dice. Porque al cerrarse los cielos era un castigo del Todopoderoso. Veamos qué dice la Torá. Tengan cuidado de que no los seduzcan a servir a otras deidades y postrarse ante ellas. Porque la ira del Shaddai se encendería contra ustedes y él cerraría el cielo para que no haya lluvia y el suelo no rinda su producto y ustedes perecerían pronto de la buena tierra que Adonai les está designando. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros conocer la Torá? ¿Por qué necesitamos conocer la Escritura? Porque aquí tenemos respuestas. Porque la Torá es la constitución del reino. No podemos hablar de un reino del Todopoderoso si nosotros no conocemos la Torá desde la perspectiva hebrea. Cuando hablo conocer la Torá, no es porque muchos no conocen los 5 primeros libros de la Escritura, sino que conocerlo desde la perspectiva hebrea, ¿verdad? Entonces vemos acá que dice que hubo hambre en los días de David, es decir, cuando él estaba reinando, cuando él estaba, ¿verdad?, siendo rey de Israel. Y esos 3 años no es que de pronto hubo solo un mes lluvia y luego hubo sequía, no, fueron consecutivos. Todos esos 3 años no hubo lluvia. Y la Torá nos dice que cuando el pueblo se va tras la idolatría, ¿qué pasa? La ira del Todopoderoso se enciende. Y cuando se enciende su ira, él emite un castigo. El castigo no es para matar a un pueblo, porque muchos nos hacen ver, ay no, pero es que Diosito es bueno, Diosito no es malo. Sí, él no es malo. Y de hecho, porque él es bueno, es que tiene que traer una corrección, tiene que traer una disciplina. ¿Quién de ustedes como padres no disciplina a sus hijos para corrección? ¿O acaso usted los disciplina para matarlos? Usted los disciplina para corregirlos. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos que la Escritura nos enseña que cuando en una nación, en un pueblo o en una familia, digámoslo así, ¿verdad?, se va tras los ídolos, ¿qué hace el Todopoderoso? El Todopoderoso trae disciplina y viene con un castigo. Él cierra los cielos. En muchas naciones estamos viendo cielos cerrados. No hay lluvia, ¿verdad? Entonces, vemos acá que David también lo pasó. Vemos acá, desde el principio, cómo mucho pueblo se iba tras los ídolos. Y al ir tras la idolatría, ¿verdad?, que la idolatría va arrastrando muchas otras ramas más, por decirlo así. Junto con la idolatría, también está la hechicería, está la perversión sexual, ¿verdad?
está el adulterio, fornicación, lascivia, se ve una depravación en medio de los pueblos. La idolatría es como la raíz de todo aquello que el Todopoderoso aborrece. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿verdad?, que nosotros no tenemos que irnos tras la idolatría. Vamos a poner un ejemplo de idolatría, aunque muchos dicen que son creyentes, ¿verdad? Hay aquellos que ya están preparándose para las fiestas de Navidad. ¿Qué cree que está celebrando allí? ¿Cree que el Todopoderoso se agrada del culto que van a hacer al celebrar una Navidad? ¿Sabe a quién están celebrando? Entonces después vemos las consecuencias, que no es solo para una familia, para una persona, sino para toda una nación. La idolatría trae consecuencias y consecuencias severas, ¿sí? Entonces vemos acá que en el tiempo de David, él también pasó una sequía por 3 años. Y dice también que al ver que 3 años y no llovía, dice, y David consultó al Shaddai. Vamos a ver acá algo importante. Dice que David consulta al Todopoderoso. Él entra a hablarle, a preguntarle por qué la sequía, qué estaba pasando, ¿verdad? Estaba habiendo problemas muy crónicos en ese momento, severos. ¿Por qué? Porque al no llover, no había producción. Los animales estaban muriendo. No tenía el pueblo qué comer. ¿Qué más viene con una sequía? Incendios forestales. En fin, vemos una infinidad de desastres que se producen, ¿verdad?, en una nación. David estaba muy preocupado, ¿verdad? Yo me imagino a David el primer año, de pronto dijo, bueno, el próximo año ya pasamos esta sequía de este año, el próximo año ya llueve, vamos a tener producción, los animales, pero resulta que no fue así, ¿verdad? Ya llega el segundo año y 2 años de hambre, ¿verdad? Entonces David quizás hasta ese momento estaba esperando que llegue lluvia, porque no consultó ni al primer año, no consultó ni al segundo año, sino que dice que luego de 3 años consecutivos, David consulta al Shaddai. ¿Qué era lo que estaba pasando? A los 3 años es que David comienza a ver la sequía como un problema espiritual, porque antes de esto quizás él lo vio como algo natural, como en este tiempo. Muchos dirán, no, es causa de la naturaleza, no, es que es el cambio climático, ¿verdad? Y se ha puesto a pensar, ¿quién controla la lluvia, el clima? ¿Quién controla el sol, la luna? El que los creó, el creador. Nosotros como creyentes no podemos enfocarnos a que es un cambio climático, a que simplemente todo se debe a algo natural. Tenemos que mirar lo espiritual. David no lo miró de forma espiritual al primer año ni al segundo, sino cuando hubieron pasado 3 años. Allí David se alerta y dice, no, pues esto ya no es normal. Voy a consultar al Creador. ¿Qué está pasando? Esto debe de ser espiritual, ¿sí? Después de 3 años de hambre es cuando David se decide consultar al Creador qué era lo que pasaba, ¿sí? Entonces vemos acá, igual nosotros tenemos que ver en nuestra vida, si está caminando con cielos cerrados, si está usted notando que algo no está bien, que por más que usted se esfuerza en su trabajo, usted no ve absolutamente nada, ¿hay alguna consecuencia espiritual? ¿Será que usted ya le preguntó al Creador? ¿Será que usted un primer año abrió un negocio y no le funcionó? Un segundo año buscó nuevamente con otro negocio, tampoco le funciona. Está en el tercer año y tampoco funciona lo que está emprendiendo. ¿Le consultó al Creador? ¿Qué está pasando? ¿Será que como David apenas cuando ha pasado mucho tiempo usted reacciona y dice, no, esto ya no es normal? Hay algo espiritual que está pasando en mi vida, ¿sí? Entonces,
Entonces vemos acá que en el tercer año él consulta porque necesitaba una respuesta. Podríamos decir que se tardó mucho, que esperó 3 años. Y hay algo seguro, que cuando nosotros le consultamos a nuestro Abba, a nuestro Padre, Él trae respuestas. Porque cuando Él le consulta, yo me imagino a David entrando en adoración al Creador, diciéndole, revélame qué pasa, por qué la sequía, por qué la hambruna, por qué está pasando todo esto. Y el Todopoderoso le trae una respuesta, pero así, directa, ¿sí? Como lo hace el Padre, y le dice, es por causa de Saúl. Había que, ¿qué? Un responsable. Un responsable, y era Saúl. Es por causa de Saúl. Había alguien que había cometido una transgresión, había quebrantado un mandato, ¿verdad? Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Tremendo. Quizás esta masacre de muerte de los gabaonitas no está registrada en el primer libro de Samuel, pero cuando el Todopoderoso le habla a David y le dice, es por causa de Saúl, porque él mató, porque derramó sangre, ¿sí? David no cuestionó que eso sucedió. Si el Todopoderoso le dijo cuál era la causa, él lo creyó. Sí, porque nosotros no leemos esta masacre, no la leemos acá, ¿verdad? Pero aquí está escrito que el Todopoderoso le dijo, es por causa de Saúl, porque mató a los gabaonitas, porque hubo derramamiento de sangre, el Todopoderoso le creyó. ¿Cuál es la fuente más confiable para que usted pueda conocer qué está pasando en su vida? Vaya al Creador, pregúntele a Él, ¿qué está pasando? Imagínese algo acá, ¿sí? En algún momento, cuando David estaba reinando, cuando Saúl estaba reinando, cuando él estaba como rey sobre Israel, él atacó y mató a muchos gabaonitas, ¿sí? Y por esa causa, por uno que cometió esto, todo el pueblo sufrió por el pecado de Saúl. Todo un pueblo sufrió las consecuencias. Es decir, vamos a ponerlo más pequeñito. En una casa, cuando uno quebranta los mandatos del Creador, vamos a ponerlo en una familia, en una casa, ahora vamos a ponerlo en una congregación, ¿sí? Y vamos a ponerlo el líder, porque Saúl era el rey. Vamos a poner el líder de ejemplo. En una casa, el líder, el padre de familia, ese varón de la casa, comete transgresión, quebranta mandatos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Trae consecuencias a toda su casa. Lo mismo en una congregación. Cuando ese líder, ¿verdad? El que está al frente, comete una transgresión, quebranta mandatos de nuestro Abba, también va a traer consecuencias a todo ese pueblo que está dentro de esa congregación. Acá, en Saúl, como era el rey de Israel en ese momento que él atacó a los gabaonitas, también desató una causa para todo el pueblo, ¿sí? Quizás porque lo aprobaron o porque quizás ni siquiera hicieron lo posible por estorbar el pecado o la transgresión. Hay muchos que son cómplices del pecado de otros. Muchos que viendo, ¿verdad?, el pecado y conociendo, no lo estorban, ¿sí? Dice que el padre le dijo, mató a los gabaonitas. La respuesta sería, por causa de sangre. ¿Por qué se cerraron los cielos? Por una causa de sangre, por un derramamiento de sangre. Y ya vamos a ver qué es derramamiento de sangre, porque muchas veces podemos decir, pero yo no he matado a nadie, yo no he cometido ningún derramamiento de sangre, ¿verdad? Hemos venido estudiando la Torá y ya conocemos que derramamiento de sangre no es solamente coger un arma y matar de forma literal a alguien. Derramamiento de sangre, y yo siempre digo que con la lengua se derrama más sangre que con las armas.
con la lisonjará. ¿Sí? Cuando David escuchó que era debido a un ataque contra los gabaonitas, ¿sí? ¿Usted se imagina cuando él escucha eso? Fue por causa de haber matado, ¿sí? En los tiempos de Josué, 400 años antes, podríamos decir antes que David, hay una promesa que el pueblo de Israel hizo a los gabaonitas, ¿sí? Eso usted lo puede leer en Josué 9, o cuando ya leamos Josué 9 vamos a ver. Josué, él hizo una promesa. Voy a leerlo rapidito. Josué 9 del 15 al 20 dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró un pacto con ellos para dejarlos vivir. Y además los príncipes de la congregación se lo juraron. Al cabo de 3 días, una vez celebrado el pacto con ellos, se enteraron de que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y los hijos de Israel emprendieron la marcha y al tercer día arribaron a sus ciudades. Pero los hijos de Israel no les dieron muerte, ya que los príncipes de la congregación les habían jurado por Adonai, el Dios de Israel, por lo cual la congregación entera murmuraba y contendía contra los príncipes. Sin embargo, los príncipes de la congregación declararon: nosotros les hemos jurado por Adonai, el Dios de Israel, por tanto no podemos causarles daño. ¿A quién? A los gabaonitas. Verso 20. Pero así lo haremos. Los dejaremos con vida para que no nos sobrevenga la ira debido a los juramentos que les hicimos. Es decir, mucho antes, unos 400 años, vamos a decirlo así, antes hubo un pacto que hizo Josué con los gabaonitas. Y resulta que en el tiempo de Saúl, él destruyó a los gabaonitas, mató. Es decir, no preservó, conservó, no mantuvo ese pacto que se hizo en los tiempos de Josué. El Todopoderoso esperaba que Israel cumpliera ese pacto, cumpliera esa promesa. Sí, usted puede decir, pero los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel para llegar a ese pacto. ¿Sí? Pero eso no daba a Saúl la oportunidad de matar, porque él tenía que respetar ese pacto, ¿verdad? Y en esto podemos ver varios puntos importantes nosotros, ¿sí? Que el Todopoderoso espera de usted y de mí que nosotros cumplamos los pactos. Que cuando nosotros hacemos una promesa, nosotros seamos fiel, ¿sí? El Todopoderoso espera que su pueblo, que las naciones cumplan sus promesas. ¿Cuántas veces mucho pueblo, cuando está en angustia, cuando está en aprieto, cuando está en un momento de muerte, ¿verdad? O cuando llega a una nación la ira del Todopoderoso, muchos dicen que buscan de él, muchos dicen que se arrepienten, pero resulta que más adelante se olvidaron. Le hicieron promesas y se olvidaron, ¿sí? Entonces, es cierto que esto fue en el tiempo de Josué, pero fue un pacto. Fue un pacto, ¿sí? Y vemos que pasaron muchos años y fue en el tiempo de Josué el pacto, en el tiempo de Saúl se quebrantó ese pacto y en el tiempo de David vino la sentencia de parte del Todopoderoso. Esto nos hace ver a nosotros que la corrección de nuestro Padre, que el castigo de nuestro Padre puede llegar mucho tiempo después de la ofensa, después de la transgresión. Porque podemos estar confiados y diciendo, no pasó nada, miren, tal persona hizo tal cosa y no hay ninguna consecuencia, no pasó nada, Dios no lo castigó, es porque Dios es bueno, no, pues Dios se olvidó de eso. No tengamos a la ligera las cosas que escritas, la palabra del Creador, lo que escrito está, o los pactos, ¿verdad?
que usted ha celebrado con Él. Uno de los pactos, ¿cuál es? Y digo que ha celebrado porque Él nos propone ese pacto. Es entrar en su Torá, entrar al conocimiento de la Torá, entrar a obedecer su Torá. Muchos han dicho, heme aquí, y han entrado, ¿verdad?, en obediencia por medio de Mashiach, de Yeshua. Pero pasa un tiempo y luego se olvidan y quebrantan el pacto. No tengamos en poco al Creador, porque quizás las consecuencias no llegan de forma inmediata. Pueden llegar mucho tiempo después de lo que hayamos cometido esa transgresión. Estamos viendo en esta porción cómo el pacto se celebró en tiempo de Josué, lo quebrantó Saúl y vino el castigo en el tiempo de David. ¿Sí? Si algo espera el Todopoderoso de nosotros es que cumplamos ese pacto de amor que es la Torá. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el verso 2. David habla con los gabaonitas, busca hablar con ellos. ¿Por qué? Porque él ya conocía qué estaba pasando. El Todopoderoso ya se lo reveló, ¿verdad? Dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Aquí hay un punto importante. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Eso está en el verso 2 del capítulo 21. Vamos a ver qué pasa. David, conociendo ya por qué era el castigo del Todopoderoso, él llama a los gabaonitas y les habla. David sabía que tenía que hacer algo al respecto. Ya no se podía quedar quieto. Él buscó a los gabaonitas para llegar a un acuerdo, podríamos llamarlo así, ¿sí? Y les habló. Cuando dicen les habló, podemos decir que les pidió perdón, que les dijo perdónennos, miren, reconozco que el pacto se hizo con Josué, el pacto se había mantenido, no sabíamos o desconocí lo que hizo Saúl, por decirlo, ¿verdad? Pero dice que los gabaonitas no aceptaron, ¿sí? No aceptaron ese pacto, ¿sí? Dice que Saúl había procurado matarlos, tenía celo. Recordemos que tuvo celo por David. Había algo en el corazón de Saúl y era celos, envidia, ¿verdad? Entonces, vemos acá que todo celo al final trae muerte. En Saúl había un espíritu de celo muy fuerte. Lo tuvo, dice acá, con los gabaonitas. También lo tuvo con David. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Porque al final dice que esta fue la causa, porque tenía celo. Por eso los mató. Tengamos cuidado porque estos celos traen muerte. ¿Qué pasa? Verso 3 dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad del Shaddai? Vemos que David le dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Porque no le aceptaron. Él fue, les pidió perdón, le dijo, miren, como rey de Israel, yo les pido perdón por lo que hizo Saúl. Pero ellos le dijeron, no basta con el perdón. No basta con pedir perdón. ¿Sí? Entonces David le dice, bueno, ¿qué haré por ustedes? ¿Qué les puedo dar? David, para solucionar este asunto, ¿verdad? David les propuso a ellos una restitución, ¿sí? Y aquí podemos ver algo importante. David no se llegó a los gabaonitas como rey, sino como un siervo. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, sabemos que transgredimos, que pecamos, que ofendemos y queremos que en una altivez se nos perdone. Queremos que a la fuerza, el sí o sí, pero me perdonas. Vemos acá a David con una actitud, ¿verdad?, en busca de conciliar esta situación que estaba pasando. Él va a los gabaonitas a pedirles primero perdón. No aceptaron solo el perdón. David le dice, bueno, la restitución, tal como dice la Torá, ¿verdad?
La Torá dice que hay que restituir al agraviado. Entonces, ¿qué pasa? No solo es pedir perdón, hay que hacer una restitución. David va a ofrecerle esa restitución, ¿verdad? Y él les dice, ¿qué puedo hacer para que ustedes bendigan? Porque cayó una maldición sobre Israel por causa del derramamiento de sangre. Entonces le dice, ¿qué puedo hacer para que ustedes declaren una palabra de bendición? Para que venga bendición, ¿sí? David sintió que si los gabonitas podían bendecir a Israel, ya la reconciliación estaría completa y que la disciplina del Todopoderoso para Israel iba a terminar. Pero, ¿qué pasa cuando David le ofrece restitución a los gabonitas? Vamos a ver qué dice el verso 4. Los gabonitas le respondieron, nosotros no tenemos querellas sobre plata ni oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo, lo que vosotros dijereis, eso haré. Vemos acá que los gabonitas, ¿verdad?, no aceptaron lo que David les estaba ofreciendo. David les estaba ofreciendo una restitución, podemos decir monetaria. Ellos le dijeron, no, nosotros no queremos ni oro ni plata. No queremos absolutamente nada, no queremos dinero, por decirlo así. ¿Sí? No querían una retribución directa, ni plata ni oro, ¿sí? Entonces vemos que incluso le dice, no queremos que muera hombre de Israel, no queremos que pague alguien del pueblo de Israel, por decirlo así. Aunque Saúl mató a ese pueblo, ellos no querían la muerte para el pueblo de Israel. Y entonces David le dice, bueno, y entonces, ¿cómo puedo restituirlos? ¿Qué puedo hacer? Lo que ustedes me digan, eso yo voy a hacer, porque ya no se trataba de dinero, de oro, ni de plata, ¿verdad? Y llevándolo a este tiempo, ¿sí?, veamos algo importante, interesante, que muchas veces hay quienes ofenden, hay quienes transgreden y piensan que con el dinero, listo, ya está, ¿verdad? Hoy yo publicaba algo, ven, pacta y ya está solucionado todo. Así no es. Al Todopoderoso no lo podemos comprar, ni tampoco lo podemos engañar. Él no es que con el dinero usted puede hallar algún favor de él. No, no es así. Los gabonitas en este momento le dijeron, no queremos oro ni plata. Entonces David les pregunta, ¿qué era lo que pedían a cambio de que ellos bendigan a Israel y que sea quitada esa maldición a causa del derramamiento de sangre que trajo sobre Israel 3 años? Les dice, ¿qué hago? ¿Qué es lo que ustedes quieran? Díganme. Y los gabonitas le dan una respuesta. Verso 5. Los gabonitas le dan una respuesta y le dicen, de aquel hombre que nos destruyó. Tremendo. No querían del pueblo de Israel, no. De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante del Shaddai en Gaba de Saúl, el escogido de Adonai. ¿Y sabe lo que dijo David? Yo los daré. Mire, es tremendo esto. ¿Qué era lo que ellos pedían? Ellos dijeron, oro ni plata, no, ni del pueblo de Israel, de cualquier persona, no queremos. No. Denos de la persona que los destruyó. Querían de Saúl, del que maquinó, del que exterminó. Vemos acá cómo David no pudo hacer nada para remediar este mal. Hubo un pedido de muerte. ¿Para quién? Para la descendencia del que trajo derramamiento de sangre a su familia. Hay un responsable, ¿verdad? Y los gabonitas dijeron, no queremos de ningún otro de Israel, del responsable, del que fue el que nos destruyó.
del que maquinó contra nosotros para exterminarnos, de ese. Podemos ver cómo se ve afectada una descendencia por una transgresión de una persona. ¿Y quiénes? ¿A quiénes pidió? Pidió a quienes, a sus hijos. Y dijo 7 varones. ¿Por qué 7 varones? ¿Por qué los varones? ¿Verdad? Porque quería exterminar la descendencia de Saúl, la casa de Saúl, así como exterminó a los gabaonitas. Miremos en este pasaje, ¿sí? Los gabaonitas, podríamos decir, como en ese tiempo, ojo por ojo, ¿sí? Queremos eso, queremos justicia a través de los descendientes de Saúl. Y lo más tremendo es que David dijo, yo los daré, ¿sí? Entonces, miren, David sabía que esto, ¿verdad? Ante los ojos del Todopoderoso, quizás podemos decir, pero eso no era bueno. Pero vamos a ver qué pasaba acá. ¿Será que el Todopoderoso aceptó esto? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Y acá vemos, ¿sí? En Génesis 18:25 vamos a ver cómo el juez de toda la tierra hace lo que es justo. Porque a veces a nosotros nos puede parecer como que maldad, qué malo, eso no debe de ser. Nosotros podemos decir, pero ¿por qué eso? Si el juez de toda la tierra, él es justo, ¿verdad? Génesis 18:25 dice, lejos esté de ti el hacer tal cosa, traer la muerte sobre el justo igual que sobre el malvado, de modo que le vaya igual al justo que al malvado, lejos esté de ti. ¿No actuará con justicia el juez de toda la tierra? ¿Cuándo se dijo esto a Abraham? ¿Verdad? Cuando se iba a destruir toda una ciudad. Y él dijo, tú eres justo, no destruyas al malvado igual que al justo. Y podemos ver acá que David accede y dice, yo les daré, ¿verdad? Yo les daré. Y acá no podemos cuestionar ante lo que el Todopoderoso, nuestro Rey, permita en la vida de cualquiera de nosotros. Porque muchas veces nosotros podemos llamar es injusto a algo que el Padre Celestial está permitiendo. Nosotros podemos decir, pero es que eso no es justo. ¿Cómo puede ser que una persona tenga que pagar las consecuencias si fue su mamá, su papá, el que transgredió? Vemos acá que el juez de toda la tierra, el juez justo, ¿verdad? Él hace justicia y él obra como él quiere. El Todopoderoso conoce los pactos celebrados por nuestros padres o por nosotros mismos. Pactos que afectan directa o indirectamente en nuestras vidas. Muchas veces, ¿sí? Hay pactos que están afectando a las personas, pactos que hicieron los padres o los abuelos y viene a recaer en una generación. Mire, este pacto fue en el tiempo de Josué, se quebrantó en el tiempo de Saúl y vino la consecuencia en el tiempo de David. Podemos ver ahí la Torá que dice, ¿verdad?, que las maldiciones alcanzan hasta la 4ª generación. ¿Qué ha venido haciendo nuestra generación pasada? ¿Y qué veníamos haciendo nosotros también? Porque en un tiempo lo hacíamos. Éramos idólatras. Quebrantábamos el pacto de la Torá. Quebrantábamos los mandamientos. ¿Por causa de qué? De que lo que nos enseñaron erróneamente y vivíamos transgrediendo. Es tiempo de despertar y entrar en pacto. Ya vamos a ver qué es lo que afecta en este tiempo a nosotros, ¿sí? Quizás ya no es con una muerte literal, como vemos acá, a 7 descendientes de Saúl. Quizás ya no es una muerte literal, pero hay áreas en la vida de muchos creyentes que está muerta. Es decir, que está sin fruto, viviendo de una forma separada del Creador, viviendo bajo cielos cerrados. Es
muy importante que usted le pregunte al Creador qué ha pasado en nuestras generaciones anteriores. Quizás nuestros padres hicieron pactos que nosotros ni siquiera lo conocemos o quebrantaron pactos y ahora mucha generación está pagando las consecuencias. ¿Qué necesitamos nosotros para entrar a ese pacto con nuestro Padre, verdad? Y que toda maldición sea quebrantada. Las maldiciones no se rompen por orar. Las maldiciones no se quitan por echar fuera. Las maldiciones van a ser quitadas de nuestra vida cuando entremos en pacto con nuestro Padre. Ese pacto es obediencia a la Torá. Es lo único que va a hacer que todo decreto de muerte sea borrado. Es a causa de entrar en ese pacto por medio de Yeshua, aquel que dio su vida por nosotros, para que ya no haya maldición de muerte, ¿sí? Esa maldición de muerte puede ser enfermedades que vienen a traer muertes en órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué Yeshua? ¿Por qué por medio de Yeshua? Porque Él fue quien pagó con su sangre ese precio en ese madero para quitarnos esa maldición. Y muchos dicen, sí, pero yo ya tengo a Yeshua, entonces yo ya soy libre, ya no hay maldición que me alcance, pero siguen pecando, siguen transgrediendo. Yeshua pagó con su sangre en un madero, pero para que ya no sigamos transgrediendo las instrucciones, para que ya no sigamos transgrediendo la Torá. Si seguimos como transgresores, va a seguir la maldición de generación en generación, ¿sí? Yeshua murió por su pueblo para quitar el pecado, pero no para que su pueblo siga pecando, no para que su pueblo siga transgrediendo, no para que su pueblo siga rompiendo el pacto de la Torá, sino para que nosotros, su pueblo, lo cumplamos de manera correcta. Vamos a ver qué pasa acá. David cumple el acuerdo que llega con los gabaonitas. Dice, verso 7. Y David perdonó a Mefiboset. Leamos qué dice el verso 7. Sí, dice, y David perdonó el rey, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán. Aquí vamos a ver algo interesante. Mefiboset, hijo de Jonatán. Dice que perdonó. ¿Por qué? Porque le dijo, dennos 7. Por el juramento de Adonai que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver el verso 7. ¿Sí? Dice que perdonó el rey a Mefiboset. Recordemos que Mefiboset era el descendiente de Saúl, el que estaba, como podemos decir, en primera línea, ¿sí? Y quizás era el primero que debería haberse entregado entre los 7 que pidieron, ¿verdad? Era el primero que debía ser entregado para que los gabaonitas lo ejecuten, ¿verdad? Sin embargo, dice que David le perdonó la vida a Mefiboset por causa de ¿qué? De un pacto. De ese pacto que hizo David con Jonatán. Recordemos que David prometió proteger y bendecir a Mefiboset. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá podemos ver que los pactos que el Todopoderoso hace, esos pactos, Él los cumple. Mire que David cumplió un pacto que hizo con Jonatán. Él dijo, quieren 7, pero de esos 7, Mefiboset no irá a la horca, ¿sí? Cuando usted y yo estamos bajo el pacto de la Torá nos guarda de todo mal. Si usted ha leído el Salmo 91, usted va a entenderlo. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra protectora del Shaddai. Habitar al abrigo del Altísimo no es
un fetiche más, abrir la Biblia en el Salmo 91. No es pegar algo en la pared con el Salmo 91. No es repetirlo como vanas repeticiones, el Salmo 91. El abrigo del Altísimo consiste en que usted está dentro de su pacto. Usted está obedeciendo las instrucciones del Creador. Usted está obedeciendo la Torá. De lo contrario, si usted está transgrediendo, usted está fuera de ese pacto. Usted no ha firmado la ketubá de amor con nuestro amado, esa ketubá de pacto que es, ¿verdad?, la Torá. Entonces, ¿qué pasa acá? Así como David, el rey de Israel, respetó un pacto que hizo con Jonatán, el Todopoderoso, Él nos invita a todos nosotros, por medio de Yeshua, por lo que Él hizo a través de su sangre, a que entremos en pacto con Él, a que entremos a ese pacto conyugal con nuestro amado. ¿Cómo? Obedeciendo sus instrucciones, obedeciendo su Torá. Si la quebrantamos, nosotros rompemos ese pacto. Y cuando se rompe ese pacto, también se rompe ese cerco protector. Y cuando se rompe ese cerco protector, ya no estamos al abrigo del Altísimo. Ya no estamos morando bajo esa sombra que nos da protección de día y de noche. ¿Qué pasa acá? Vamos a ver el verso 8. Pero el rey, vamos a ver, pero el rey, ¿sí?, dice, tomó a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Mejolatita. Vamos a ver qué pasó acá. Dice que David perdona la vida de Mefiboset, pero que él toma a 2 hijos de Rispa, ¿verdad? Ella tuvo unos hijos con Saúl. Y toma a 5 hijos de Mical. Vamos a ver qué pasa. Mical no tuvo hijos. Recordemos que ella era estéril. Ella no había dado a luz, sino que su hermana Merab, esposa de Adriel, eso ya lo vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 18-19, ¿sí?, tuvo con, su hermana tuvo con Adriel. Entonces, ella los crió, ¿sí? Y pues por eso dice que los hijos de Mical. Pero ella no dio a luz porque ella era estéril. Entonces, ¿qué pasa? El rey dice, bueno, 2 de Rispa y 5 de Mical. Completó los 7. Vamos a ver qué pasa acá. Luego que toma, algo importante que quería darles acá también a entender un poquito, que criar a un huérfano se lo considera como que sí lo engendró. Por eso es que dice que eran hijos de ella. Cuando toma David a los 7, ¿verdad?, conforme el pedido de los gabaonitas, dice, los entregó en manos de los gabaonitas y los ahorcaron en el monte delante de Adonai. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega al comenzar la siega de la cebada. Vamos a ver qué pasa acá. David escoge 7 descendientes varones de Saúl, porque estaba cortando, ¿qué cosa? La descendencia, eso era lo que querían los gabaonitas, y se los entrega, y ellos los ejecutan públicamente, ¿verdad? Y cuando leemos acá, y dice, y lo ahorcaron en el monte delante de El Shaddai. Tremendo. Podríamos decir, ¿será que el Todopoderoso aprobó esa ejecución? ¿Sí? ¿Será que él lo aprobó? Recordemos que la Torá dice en Deuteronomio 21-23, maldito por El Shaddai el que es colgado de un madero. Es decir, estos descendientes de Saúl llevaron la maldición que Saúl merecía, ¿sí?
Y con su muerte liberaron a Israel de la culpa de ese pecado contra los gabaonitas. ¿Sí? Tremendo. ¿Sí? Ahora recordemos que hay algo interesante. Nosotros hemos sido librados de la muerte. ¿Por quién? Por nuestro Adón Yeshua. Él pagó el precio en un madero, ¿verdad? Como dice Gálatas 3:13, que el Mashiach nos redimió de la maldición, ¿verdad? Él murió en un madero, pero ¿para qué murió? Para que nosotros ya no carguemos una maldición, para que ya nosotros no vayamos a un madero. Pero sí es bueno preguntarnos en este tiempo, ¿será que estamos en obediencia a las instrucciones? ¿Estaremos obedeciendo la Torá para que no vengan maldiciones sobre nuestra vida y sobre nuestra descendencia? Porque si hay quebrantamiento de Torá, va a haber levantamiento de maldiciones. Muchas veces creemos que es solo repetir, una repetición y listo, ya estoy, ahora puedo quebrantar los mandatos, puedo pecar porque Yeshua ya murió en un madero y entonces ya no viene maldición sobre mí. Si hay quebrantamiento a la Torá, esas maldiciones nuevamente van a venir a afectar a la vida del creyente. Quizás no con muerte, de forma literal, pero sí va a traer implicaciones en la vida de esa persona. ¿Sí? Recordemos algo, que sin obediencia no hay bendición. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Los cielos se cerraron, ¿verdad? Por 3 años, los cielos cerrados, no había agua, no había lluvia, había mucho calor, por decirlo así, no había alimento, el alimento escaseó, los animales morían, todo lo que trae una sequía, ¿verdad? Y los cielos se cerraron. Y el juicio fue entregar 7 descendientes del responsable directo en manos del adversario, llamémoslo así. ¿Y por qué se cerraron los cielos? Por derramamiento de sangre, que, en otras palabras, porque dieron muerte, ¿verdad?, a estas personas, los cuales estaban en un pacto, porque los gabaonitas estaban bajo un pacto. Josué había hecho un pacto con ellos. En ese tiempo de Josué dijeron, no los vamos a tocar, eso ya leímos, no los vamos a tocar para que no nos venga maldición sobre nosotros. Ellos estaban bajo un pacto. Y cuando Saúl viene y quebranta ese pacto, matando a los gabaonitas, ¿verdad?, trajo maldición. No solamente para el pueblo de Israel, sino para su casa, es decir, para su descendencia. Y yo miraba esta porción, porque muchos dirán, no, yo no estoy quebrantando las instrucciones, yo estoy bien con el Creador. Pero aquí tiene que ver que le dieron muerte a alguien que estaba bajo pacto. Alguien que estaba bajo un pacto, sí, entre Josué, el pueblo de Israel, y los gabaonitas. Ahora preguntémonos, ¿verdad? ¿Qué diríamos en este tiempo? ¿Cómo podemos nosotros hacer un derramamiento de sangre que trae una maldición a nuestras vidas? Cuando estamos quebrantando la Torá, cuando estamos haciendo algo que la Torá a nosotros nos dice que no debe de hacerse, ¿verdad? Matar era derramamiento de sangre, o sea, encierra dar muerte. ¿Cuántos han dado muerte a un inocente a través de los abortos? Abortos provocados, ¿verdad? ¿Cuántos abortos se dan día tras día en las naciones, en las ciudades? Eso es derramamiento de sangre. ¿Acaso la ira del Todopoderoso nos enciende? Porque a veces vemos la idolatría y todos dicen, sí, pero yo ya no soy idólatra. Yo ya no tengo ídolos, entonces yo no tengo culpa. Podemos ser muy responsables y responsables directos de lo que está pasando en una nación. Y quizás no nos hemos arrepentido. Quizás nosotros no hemos hecho nada por pedir perdón, por hacer un teshuvá.
Los abortos, derramamiento de sangre. Otra forma de derramar sangre, de dar muerte, métodos abortivos, no anticonceptivos, son abortivos, son métodos abortivos. Están dando derramamiento de sangre. ¿Quiénes se van a ver afectados? La familia, la descendencia. Y muchos dicen, no, pero yo ya no soy idólatra, yo ya no adoro ídolos. Y no nos damos cuenta que estamos derramando sangre de otra forma. ¿Qué más? La masturbación en los varones, derramamiento de sangre, porque es quitar vida, es dar muerte. Están dando muerte. Y luego decimos, pero ¿por qué se me han cerrado los cielos? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué todo me va mal? Es tiempo de preguntarle al Creador. Derramamiento de sangre, violaciones, sicariatos. Y como les decía al principio, la sonjará, nuestra lengua. ¿Cuántas veces podemos haber dado muerte con nuestra lengua? La brujería. Cuando preparaba esta enseñanza, el Padre me mostraba algo. Brujería. Porque a través de los brujos se ha dado muerte a matrimonios. Se ha dado muerte a familias. Hubo pleitos, hubo contiendas, hubo derramamiento de sangre. Se usó brujos para traer fin a matrimonios, para traer enemistad entre familias. Se dio muerte a familias. Y muchas veces no entendemos cuál es la causa de lo que acontece en nuestra nación. ¿Cuál es la causa? En las naciones, los líderes, los presidentes, pactando con brujos, hechiceros, pactando la tierra, pactando los frutos de la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante esos cielos cerrados en las naciones? ¿Nos hemos conformado con llorar, con lamentarnos, con quejarnos? O muchos con salir, dice, me voy porque ya en esta nación no hay trabajo, me voy porque aquí ya no hay. A donde quiera que vaya, la maldición lo va a alcanzar. Porque si obedecemos, las bendiciones nos alcanzan. Pero si desobedecemos, si somos transgresores, si no nos hemos arrepentido, si no hemos hecho un teshuvá, esas maldiciones nos van a arrastrar a donde vayamos. ¿Será que hemos hecho conciencia que también somos responsables de lo que acontece en las naciones? Necesitamos hacer un teshuvá. Mucho se habla del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Pero, ¿será que realmente estamos entendiendo qué es lo que dice? ¿Será que verdaderamente entendemos qué es lo que dice el segundo libro de Crónicas 7, 14? Lo voy a leer rapidísimo. Si yo cierro el cielo para que no haya lluvia, o si ordeno langostas devorar la tierra, o si mando una epidemia de enfermedad entre mi pueblo, entonces, si mi pueblo que lleva mi nombre se arrepienten, oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos perversos, perversos es transgresión a la Torá. Yo oiré desde el cielo y seré misericordioso en sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces queremos sanidad para esta tierra, porque nosotros primeramente queremos sanidad para nosotros. Queremos que se restaure, queremos que venga lluvia a nuestro día, a nuestra vida, porque también para una persona puede haber cielos cerrados, no solamente para una nación. No nos enfoquemos solo en una nación. Hay ministerios que están con cielos cerrados. Y todo tiene una causa. Hay derramamiento de sangre, de una u otra forma. Podemos hablar mucho más de derramamiento de sangre, eso lo hemos estudiado en Torá. ¿Y quién cierra el cielo? Aquí no dice el diablo cerró los cielos. Aquí no dice que el diablo lo hizo. Porque a veces podemos estar reprendiendo al diablo, podemos estar yéndonos en contra del diablo, que el principado y que, bueno, en fin. Conozcamos la escritura. Ya leímos en Deuteronomio, cuando el Todopoderoso dice que una de las causas es la idolatría. Y de allí están todas las ramas que viene a causar daño, no solo a una persona, a una familia, sino a toda una nación. Y quien cierra es el Todopoderoso, así como Él es el que abre.
No hay otra mano que lo pueda hacer. Y en el libro de Crónicas, que muchos lo recitan, que muchos lo hablan y creemos que solo por repetirlo, nos dice claramente, el Todopoderoso es el que cierra el cielo. ¿Y para qué lo cierra? Para que no haya lluvia. Y no veamos solo la lluvia de forma literal, ¿verdad? Veamos, la lluvia significa bendición también. Muchas personas pueden estar años de años como creyentes, pero no ven nada en su vida. No ven las bendiciones en su vida. No hay lluvia, hay sequía en su vida y en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Podemos decir en su área en salud, en finanzas, en su área emocional, en el área familiar, en el área ministerial, en su área laboral. No ve lluvia, no ven bendiciones, hay sequía, todo está seco. Y cuando todo está seco, no hay producción, no hay frutos. ¿Quién cierra? El Todopoderoso. Y Él lo cierra, ¿es para qué? Aquí mismo nos habla este capítulo y versículo de Crónicas, porque el Padre busca que su pueblo se arrepienta. El Padre no cierra el cielo para que su pueblo se muera de hambre. Como acabemos que David esperó 3 años de hambre. No esperemos tanto tiempo. Cuando el Padre cierra los cielos, cuando el Padre cierra las puertas, cuando el Padre cierra todo en la vida de un creyente, es porque Él busca que se arrepientan. Es porque, como dice acá, se arrepientan y oren, que busquen su rostro. Buscar su rostro no es tomar la Biblia y leer un pasaje y listo, ya estoy. No es conectarme aquí y ya estoy conectada y listo. Es volverse de esos caminos perversos, es volvernos de esos caminos transgresores por el cual hemos andado por mucho tiempo, desobedeciéndole. Cuando nosotros hacemos esta acción, porque no solo es orar, como muchos piensan que es orar, orar, orar y ayunar, es volvernos a Él de todo corazón en obediencia. Es allí cuando viene una restauración. Para que el Padre envíe la lluvia, tiene que haber un teshuvá, tiene que haber un volverse al Todopoderoso en misericordia. Él lo hace. Porque dice, y seré misericordioso a sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Él va a traer esa lluvia que trae sanidad. Él va a traer sanidad. El cielo se cierra por mano del Shaddai. No hay lluvia. Y miren, no solamente habla de cielos cerrados para que no haya lluvia. O, dice acá, si ordeno langosta para devorar la tierra. O si manda una epidemia o una enfermedad. Vivimos ya una epidemia, ¿verdad? Ya pasamos una epidemia mortal que dejó muchos, pero muchos muertos. Muchos ya no están en medio de nosotros, familiares. ¿Y qué busca el Todopoderoso? Él no busca que muera su pueblo. Él busca que se arrepientan. Aquí no dice la Escritura que yo voy a cerrar los cielos para que se mueran, o yo voy a enviar langostas para que ya no existan, o yo voy a mandar una enfermedad para exterminarlos a todos. No, el Padre dice, es para que mi pueblo se arrepienta. Es para que mi pueblo busque mi rostro, para que me busque. Porque cuando el pueblo está bien, no busca al Creador. Porque cuando el pueblo está bien, se olvida de Él. ¿Cuándo va a venir una sanidad? Y cuando hablo de sanidad, hablo de algo integral para la vida del creyente. Una sanidad en cada área de su vida, cuando hagamos un teshuvá. Quizás escuchamos muchas veces la palabra teshuvá. Quizás hasta lo repetimos en hebreo, porque es una palabra hebrea, mal llamada arrepentimiento. La tradujeron como arrepentimiento. Pero para hacer un teshuvá genuino, primero tenemos que examinarnos nuestra forma de ser, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros actos. Examinarnos cómo estoy con mi hermano, con el vecino, examinarnos cómo está mi vida diariamente, cómo estoy con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, cómo estoy
con aquellos que nos rodean. Y lo primero que tengo que examinar es cómo estoy en mi relación con el Creador. ¿Cómo está mi intimidad con Él? Tenemos que identificar en qué estamos fallando. ¿En qué le estamos fallando? Primero al Creador. Vemos acá en esta porción que el pueblo se fue tras los ídolos, ¿verdad? Era la idolatría y trajo ¿qué más? Vemos también que hubo derramamiento de sangre. Entonces, ¿en qué le estoy fallando? Quizás he cometido todo aquello que nombré hace un momento, ¿verdad? Quizás en mi vida he permitido abortos, busqué abortos, quizás la lazonjara no he dejado, mi lengua maldiciente, quizás me gusta hablar mal de otro, quizás me he metido con alguien que está bajo el pacto de la Torá y he hablado mal de esa persona. Tengamos mucho cuidado, porque así como David defendió a un Mefibosé por el pacto que hizo con Jonathan, el Todopoderoso defiende a sus hijos a causa de su pacto. Esto no es repetir y recitar una porción bíblica, como muchos dicen, no hagas daño a mis profetas, no toquéis a mis ungidos, pero yo veo por ahí gente que se pelea en las redes y usan a la lazonjara, pero como cuchillos afilados. Eso también es dar muerte. El Padre guarda a su pueblo que está bajo su pacto. Y estar bajo su pacto es caminar en obediencia a sus instrucciones. Para ser un verdadero teshuvá, tenemos que retornar a nuestro estado de pureza espiritual. Solo así, cuando retornemos a nuestra intimidad con el Creador, ahí vamos a decir, he hecho un teshuvá. Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta la medida del daño que hemos hecho. Tenemos que arrepentirnos sinceramente. Tenemos que pedir perdón. Vimos a David pidiéndole perdón a los gabonitas, aunque él no lo hizo, pero era el rey de Israel. Él no hizo tal cosa a los gabonitas, pero él era el rey y fue a pedir perdón. Quiso hacer una restitución. Cuando usted haga un daño a alguien, no solo es pedir perdón, usted tiene que restituir ese daño. Muchos dicen, sí, perdóname si es que te ofendí. No, si usted sabe que ofendió, pida perdón y diga, perdóname porque yo hablé mal de ti con tal y tal persona. ¿Sí? Y usted tiene que restituir el agravio, tiene que restituir ese daño. ¿Va con las manos vacías a pedirle perdón a alguien? ¿Cómo se presenta? Porque muchas veces tenemos cerca a la persona y le hacemos una llamada. Vaya, hable con la persona. No haga una llamada, a no ser que esté muy lejos, esté en otro país. Tenemos que darnos cuenta a la medida del daño que hemos causado y arrepentirnos sinceramente y hacer una restitución. Y algo importante, si yo ya reconozco mi pecado, mi transgresión, el daño, ¿verdad? Si ya estoy consciente de mi condición de pecado, ¿qué debo de hacer? Ya no hacerlo más. No es que sí, yo reconozco, como mucha gente hace esto, dice, sí, yo reconozco, he fallado esto, le he fallado al Padre, en esto, si es un varón, le fallé a mi esposa en esto, si es una mujer, sí, yo hablé mal de tal persona, esto, en fin. Lo reconoció ahora, pero resulta que lo volvió a hacer. Tiene que haber un corte, una separación de esa transgresión, ya no volverlo a hacer más. Yeshua le dijo a la adúltera, ya no lo hagas más, ya no lo vuelvas a hacer más. Pero muchos siguen jugando, muchos siguen cayendo en el mismo vicio de la lazonjará, de hablar mal de alguien. Con la lengua se da más muerte que con un arma. Con la lengua hay más muertos que con los misiles en una guerra. Tengamos cuidado, ¿sí? Y como les decía, un teshuvá también es pedir perdón y es restituir. Es decir, rectificar, reparar el daño y corregir. No es solamente decir, te pido perdón y ya, listo. Como mucha gente lo hace. O muchos dicen, sí, es que te ofendí, perdóname. Y por eso caen en el mismo círculo vicioso. Cada vez y cuando, pidiendo perdón. Padre, hoy te pido perdón y mañana fallo. Padre, te pido perdón y mañana fallo. Restituya ese agravio. Corrija, repare.
ya no lo vuelva a hacer más, ¿sí? Y hay que hacer un firme compromiso de ya no más. De usted depende. Yeshua le dijo a la mujer, ya no lo vuelvas a hacer más. La tierra estaba contaminada por sangre derramada, como vemos acá en este capítulo. La tierra se había contaminado y en este tiempo no podemos decir que es la excepción. Mucha tierra está contaminada por sangre derramada, de diferentes formas, de diferentes maneras, como mucho pueblo está derramando sangre. Miren, mucho pueblo creyente, aún por desconocimiento de la Torá, ¿verdad? Los mismos pastores, cuando hacen sus citas familiares, cuando reúnen a sus citas matrimoniales que llaman los pastores a darles consejería a un matrimonio. Y sí, quizás ellos les están aconsejando, sí, el método para que no tengan más hijos, miren, y están llevándolos a un derramamiento de sangre. No hay método anticonceptivo, son métodos abortivos. Y todo eso es derramamiento de sangre. Por eso, quien tiene que cuidar este cuerpo, que es el templo del Rúa, del Espíritu, de nuestro Abba, es Él. Él lo cuida. Pero si estamos fuera del Altísimo, si estamos fuera de su protección, entonces el hombre va a buscar cualquier forma para protegerse, ¿verdad? Vemos que en muchas naciones hay sequía, vemos que hay falta de agua. Y a falta de agua, ¿qué pasa? Vamos a hablar de mi país, Ecuador. A falta de agua hay racionamientos de energía, ¿verdad? No hay energía. Y mucha gente lo mira, pues, sí, es porque no ha llovido. Y lo está viendo con ojos naturales a un problema espiritual que vive una nación. ¿Qué pasa cuando hay racionamientos de energía? ¿Verdad? Hay oscuridad, hay tinieblas, podemos decirlo así. Y Yeshua nos dijo que una ciudad asentada en tinieblas necesita ver esa luz. Vio gran luz, necesitamos ver esa luz que alumbra. ¿Y cuál es esa luz? La Torá, las instrucciones. Conocer los 5 primeros libros de la Biblia. Mucha gente se asusta cuando decimos Torá. Conocer los 5 primeros libros de la Escritura, conforme a la mentalidad hebrea como fue escrito, es conocer la constitución del reino. El Padre necesita esos hijos que estén dispuestos a obedecerle, porque sus naciones lo necesitan. Usted le dijo, heme aquí al Creador. ¿Qué espera para entrar en ese pacto con Él? La condición de tinieblas que viven las naciones, porque no hay energía, la condición de apagarse las luces es porque no tienen la luz de la verdad. Es porque les hace falta la luz de la verdad. Esa es la condición de una nación que está pasando por sequía, por racionamientos. Es la condición que vive esa nación. Vive en tinieblas. Y quizás unos pocos con lámparas encendidas. Es tiempo de un teshuvá genuino. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de corregir. Es tiempo de reparar. Empezando ¿desde dónde? Desde las familias. Cuando la condición de las familias creyentes esté bien, nuestra ciudad va a estar bien. Nuestra nación va a estar bien. Y esto no es de unos pocos. Todos somos responsables, porque de una u otra manera todos hemos quebrantado los mandatos del Creador. Venimos arrastrando unos pactos que hicieron nuestros padres. Venimos arrastrando unos pactos que hicieron a través de los nombres a los cuales le consagraron, a través de los ídolos a quienes le entregaron, a través de muchas circunstancias. Hay pactos que ellos celebraron y que en esta generación se están mirando las maldiciones. ¿A causa de qué?
de que hay un quebrantamiento de las instrucciones, un quebrantamiento de Torah. Por uno pagaron 7. Uno quebrantó y pagaron 7. Quizás en su familia, vamos a poner un ejemplo. Ustedes son 10, voy a poner un ejemplo. 10 descendientes. Uno. Y por uno, ¿verdad? Vienen consecuencias a los demás. Las maldiciones alcanzan hasta la 4ª generación. Es tiempo que en este tiempo se levante una generación entendida. Estamos viviendo tiempos difíciles, sí. No se siente a repetir lo que todos recitan, lo que todos repiten. No es cuestión solo de orar, es cuestión de accionar. Y ese accionar es caminar en obediencia a las instrucciones. Es levantar nuestra voz en cuello y hablar y decir qué es lo que está pasando en nuestra nación. Empecemos a hacerlo con nuestra familia, empecemos a hacerlo con los nuestros. No callemos, porque también de eso el Creador nos pedirá cuentas. Y podamos nosotros en este tiempo mirar cómo hemos afectado nuestra tierra, cómo hemos afectado nuestra nación, qué pecado, qué transgresión hemos cometido. Si acá vemos que era muerte, dar muerte, derramamiento de sangre, ¿de qué forma hemos derramado sangre nosotros? Que la tierra está hablando, que la tierra está reclamando justicia, justicia. Que cada uno de nosotros podamos sentir el dolor que hay en las naciones hermanas, porque somos hermanos. Quizás nos separan geográficamente kilómetros, un mapa, pero somos hermanos. Que podamos sentir ese dolor que sienten nuestros hermanos en las naciones, que podamos levantarnos a una sola voz a pedir perdón, que este sea un tiempo de la unidad, mientras el pueblo creyente esté dividido por denominaciones, por nombres de hombres que le pusieron a una congregación, mientras el pueblo creyente esté dividido, no vamos a lograr nada. Es necesario que haya unidad en medio del pueblo de nuestro Abba Kadosh, que podamos mirar qué es lo que está trayendo derramamiento de sangre. Quizás es nuestra descendencia, quizás son los nuestros los que están trayendo ese derramamiento de sangre. Quizás ha habido abortos, quizás en los nuestros aún hay métodos abortivos, quizás en los nuestros aún hay masturbación, ha habido violaciones, sicariatos y la lazonjará, la brujería. Y muchos no reconocen, muchos no quieren aceptar y dicen, no, yo nunca tal cosa he hecho. Que este tiempo veamos qué está pasando con la tierra, que los cielos están cerrados y el Todopoderoso nos llama a revisar Segunda de Crónicas 7, 13 y 14, porque a veces solamente repetimos y recitamos el verso 14, que Él sana la tierra, pero Él no va a sanar la tierra si nosotros primero no reconocemos que Él es quien cierra los cielos para que no haya lluvia, que Él es el que ordena langostas para que devore la tierra. Langostas representan todo lo que ahora vemos, sicariatos, todo lo que viene a dar muerte, todo lo que está trayendo mal en las familias, en los negocios. Hay langostas, langosta es lo que se come. Él ha mandado langostas a devorar la tierra. ¿Sí? Vemos ahora cómo hay en los negocios, mucha gente ha cerrado sus negocios porque ya no los podían tener abiertos, porque llegaban a pedirles, si tú no nos das tanto, te robamos, te matamos. Langostas, eso es langosta. El Padre ha cerrado los cielos, ha enviado langostas, envió epidemia de enfermedad, que ha traído tanta muerte. ¿Qué más esperamos? Es tiempo de hablar a todos, nuestra familia empezando, a nuestros vecinos. Es tiempo de un teshuvá. La tierra se va a ver afectada, pero muy, muy fuerte. Quizás este es solo el inicio. Vienen días peores, viene un golpe más fuerte a la tierra. Y el Padre está hablando, el Padre lo está anunciando. Es tiempo de la unidad de su pueblo, porque su pueblo que está en pacto
en ese pacto de la Torá, ese pueblo será preservado, así como fue preservado Mefiboset. El Padre preservará, guardará al que está en su pacto, al que está guardando su Torá. Este es el tiempo, mis hermanos, de no mirar más en las religiones, de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra emuná, que por medio de Yeshua nosotros podamos entrar en ese pacto eterno de la Torá y obedecer, no yéndonos a la casa del hermano mayor, no yéndonos al judaísmo, no yéndonos a ninguna rama del judaísmo, sino puesta la mirada en Yeshua, obedeciendo sus instrucciones, tal como Él nos ha dejado. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad, no solo una gran comisión, porque muchos miran solo la gran comisión de ir y predicar, de ir y hacer muchas cosas. Usted y yo primero tenemos una gran responsabilidad y es ese teshuvá, es levantarnos en oración, en clamor por nuestra tierra. Nuestra tierra nos necesita. Amén. Shalom, shalom con todos, y que esta enseñanza traiga a reflexión tanto para su vida personal como también para su ciudad y para su nación. Dice la palabra que la tierra espera